La habitación estaba inundada por la suave luz de la mañana, pero el aire parecía inmóvil y pesado, como el polvo sobre las cortinas de terciopelo. Evelyn yacía sobre almohadas blancas como la nieve, casi invisible entre ellas. Tenía los ojos entrecerrados y su respiración era apenas perceptible. Junto a la cama, en un sillón caro, estaba sentado su padre, Alistair Vance. Le sostenía la mano delgada y fría entre las suyas. «¿Oyes cómo cantan los pájaros, cariño?», le preguntó con voz suave y aterciopelada, pensada para tranquilizarla. «Cantan para ti. Todo el mundo canta hoy para ti». Evelyn no respondió. Solo movió ligeramente una ceja, indicando que lo oía. 100 días, continuó Alistair, acariciándole los dedos. Solo 100 días. O tal vez 101. El médico dice que la medicina no lo puede todo, pero yo creo en los milagros, y haré que estos días sean los más maravillosos de tu vida. No te faltará de nada. Hablaba de su muerte como si estuviera discutiendo planes para unas vacaciones. Evelyn giró lentamente la cabeza. Su mirada era confusa, pero en lo más profundo de sus ojos se escondía una pregunta apenas perceptible. «¿Qué deseas, querida?», respondió Alistair inmediatamente. «Dímelo. ¿Quieres que ordene traer aquí el océano? ¿O tal vez las mariposas más raras del Amazonas? Para ti no hay nada imposible». «Agua», susurró ella. Su voz era como el susurro de hojas secas. Alistair inmediatamente sirvió agua de una jarra de cristal en un vaso delgado. Levantó suavemente su cabeza y la ayudó a tomar varios sorbos pequeños. «Así, muy bien», dijo, recostándola de nuevo sobre las almohadas. «Papá está aquí. Papá siempre estará a tu lado. Cada momento de estos 100 días». Le dedicó su sonrisa más cariñosa, pero sus ojos seguían fríos como el hielo. Evelyn cerró los suyos. Le parecía que las paredes de aquella lujosa habitación se cerraban lentamente a su alrededor, contando los últimos latidos de su corazón. La puerta se abrió casi sin hacer ruido y el doctor Harrison entró en la habitación. Alto, canoso, con un rostro impecablemente severo y un costoso maletín en las manos. Asintió a Alistair y se dirigió a la cama. «Buenos días, señor Vance. Evelyn, ¿cómo nos sentimos hoy?». Su voz era tranquila y profesional, sin una pizca de compasión. «Está débil, doctor», respondió Alistair por ella, levantándose de la silla. «Casi no ha dormido en toda la noche. Creo que está empeorando». El doctor Harrison sacó el estetoscopio y se inclinó sobre Evelyn. Ella se dejó examinar dócilmente, sin abrir los ojos. Ya se había acostumbrado a ese ritual. «La respiración es regular, pero muy superficial», constató el doctor, guardando el estetoscopio. Comprobó los indicadores de los monitores que pitaban silenciosamente junto a la cabecera de la cama. «La presión está en el límite inferior de lo normal. Por desgracia, no veo ninguna mejora». Alistair se pasó la mano por la cara de forma teatral, fingiendo un profundo dolor. «¿Entonces su pronóstico sigue siendo el mismo? ¿3 meses? ¿Quizás un poco más?». «Yo no contaría con más, señor Vance», respondió fríamente el médico. «Hacemos todo lo posible para aliviar su estado, pero la enfermedad está en su fase terminal. Solo nos queda mantenerla cómoda. Le recetaré un nuevo sedante. Debería ayudarla a dormir». «Sí, por supuesto. Haga lo que considere necesario», accedió Alistair dócilmente. «Lo importante es que no sufra». «No lo hará», aseguró el doctor Harrison, mientras tomaba nota en su libreta. «Empezaremos a administrarle el medicamento esta noche. También le aliviará un poco la ansiedad». Evelyn escuchaba su conversación como si tuviera lugar en algún lugar muy lejano, en otra vida. Hablaban de ella como si ya no estuviera en la habitación. El médico y su padre. 2 personas que habían decidido cuánto tiempo le quedaba. Quería decir algo, protestar, pero simplemente no tenía fuerzas. En cambio,
Sintió como una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Alistair lo notó de inmediato y se la secó con un pañuelo de seda. «No llores, mi niña», le susurró. «Papá se encargará de todo. Serás feliz todo el tiempo que te queda». Maya estaba de pie en medio de un enorme vestíbulo decorado con mármol y madera oscura, y se sentía diminuta. El aire era frío y olía a cera de limón y dinero viejo. El silencio era abrumador. Frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, estaba la administradora de la casa, la señora Davenport. Una mujer de unos 50 años, con la espalda tan recta como si se hubiera tragado una barra de acero y unos ojos que parecían verlo todo. «Bien, Maya», comenzó la señora Davenport, con una voz desprovista de toda calidez. «Su currículum nos parece adecuado. Las referencias son impecables, pero quiero asegurarme de que entiende dónde ha venido a parar. No es solo un trabajo, es un servicio». «Lo entiendo, señora», respondió Maya en voz baja. «Estoy preparada para cualquier trabajo». «Cualquier trabajo es fregar los suelos de la cocina», replicó la administradora. «Aquí se requiere algo más. Aquí se requiere una obediencia total, absoluta e incondicional a las normas. ¿Me oye?» «Sí, señora Davenport. Seguiré todas las normas». «Bien. Entonces escucha con atención. No voy a repetirlo. Regla número 1. Aquí eres una sombra. No se te ve ni se te oye a menos que se te dirijan la palabra. Te mueves por los pasillos del personal, no por las escaleras de gala. Regla número 2. No hablas de nada, ni con otros sirvientes, ni mucho menos con alguien ajeno a esta casa. Lo que ocurre en la casa de los Vance se queda en la casa de los Vance. La filtración de cualquier información supondrá el despido inmediato y una demanda judicial. ¿Lo tiene claro?» «Absolutamente claro», confirmó Maya, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. La regla número 3 es la más importante. Se refiere a la señorita Evelyn, dijo la señora Davenport, dando un paso adelante y bajando la voz. La han contratado para cuidarla, cambiarle la ropa de cama, ayudarla con la higiene, servirle la comida y los medicamentos, estrictamente según el horario que le darán, sin iniciativa propia, sin conversaciones innecesarias. Disculpe, ¿qué quiere decir con conversaciones innecesarias?, preguntó Maya con cautela. La mirada de la administradora se volvió gélida. «Me refiero a preguntas sobre su estado de salud, su pasado, su futuro. Usted no es su amiga. Usted no es su psicóloga. Usted es personal de servicio. Puede preguntarle si quiere beber algo o si necesita que le arreglen la almohada. Todo lo demás está prohibido. La señorita Evelyn está muy débil y las conversaciones triviales la cansan. El señor Vance no quiere que se moleste a su hija». «Entendido», asintió Maya, aunque por dentro se sintió oprimida. «Y por último, toda la comida y bebida para la señorita Evelyn se prepara en una cocina separada. Todos los medicamentos y tés de hierbas los administra estrictamente el doctor Harrison o yo personalmente. No le traigas nada por tu cuenta. Incluso el vaso de agua debes sacarlo de una jarra especial que hay en su habitación. Es una cuestión de seguridad y salud». La señora Davenport terminó sus instrucciones y miró fijamente a Maya. «¿Tiene alguna pregunta?». Maya quería preguntar muchas cosas. ¿Qué enfermedad padecía la chica? ¿Por qué estaba tan aislada? ¿Por qué había tantas reglas extrañas? Pero sabía que cualquiera de esas preguntas supondría una infracción de la regla número 5, aún no mencionada. No hacer preguntas. «No, señora. Todo está muy claro». «Estupendo. Su turno empieza ahora. Vamos, le presentaré a la señorita Evelyn». Subieron por una amplia escalera, pisando una gruesa alfombra que absorbía cualquier sonido. El pasillo del segundo piso parecía la galería de un museo.
Retratos oscuros en marcos dorados miraban a Maya con reproche. La señora Davenport se detuvo ante una maciza puerta de roble blanco. «Recuerda lo que te he dicho», susurró y llamó suavemente a la puerta. Al entrar en la habitación, Maya volvió a sentir ese aire pesado e inmóvil. Evelyn estaba tumbada en la cama, igual que por la mañana. No giró la cabeza. «Señorita Evelyn», dijo la señora Davenport con suavidad, pero con firmeza. «Esta es Maya, su nueva asistente. Ella se ocupará de usted». La joven en la cama abrió lentamente los ojos. Eran grandes y grises, pero parecían completamente vacíos. Miró a Maya sin ningún interés. «Hola», susurró Evelyn apenas audiblemente. «Hola, señorita Evelyn». Maya intentó sonreír lo más cálidamente posible. «Es un honor conocerla. Maya estará en la habitación contigua. Si necesita algo, solo tiene que pulsar el botón de llamada», informó la administradora. Luego se volvió hacia Maya. «Su primer día de trabajo durará 8 horas. Dentro de 1 hora tendrá que servir el té de la tarde. Ya está preparado en la mesita. No se olvide». Con estas palabras, la señora Davenport salió, cerrando la puerta tras de sí. En la habitación se hizo el silencio, solo interrumpido por el suave pitido del monitor médico. Maya se quedó indecisa durante unos segundos y luego se acercó lentamente a la cama. «Me llamo Maya», repitió en voz baja. «Si necesita algo, no dude en pedírmelo». Evelyn miraba al techo. «Todos dicen lo mismo», susurró. «Quizás», admitió Maya, «pero yo estoy aquí para ayudarla. La habitación está un poco cargada. ¿Le importa si abro un poco la ventana? El aire fresco le sentará bien». Evelyn asintió débilmente con la cabeza. Maya se acercó a la enorme ventana y abrió con dificultad la pesada hoja. El aroma de las rosas del jardín y el canto de los pájaros invadieron la habitación. «¿Lo oye? Creo que son los pájaros de los que hablaba su padre», dijo Maya suavemente, volviendo a la cama. Evelyn la miró directamente por primera vez. Por un instante, algo parecido al interés brilló en sus ojos. «¿Lo ha oído?» «Sí. Llegué justo cuando salía», mintió Maya un poco. «Tienes un padre muy cariñoso». Evelyn volvió a mirar hacia la pared. «Muy cariñoso», repitió, y Maya percibió una amarga ironía en esas palabras. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Maya no sabía qué más decir para no romper las estrictas prohibiciones. Simplemente se quedó a su lado, haciéndole entender a la chica que no estaba sola. «¿Sabes?», susurró de nuevo Evelyn de repente sin volverse. «Me encanta el té. Pero después de tomar té, siempre tengo sueño. Siempre». Tras decir esto, se quedó en silencio, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Pero esas pocas palabras, pronunciadas casi inaudiblemente, sonaron para Maya más fuerte que cualquier grito de auxilio. Las palabras de Evelyn quedaron suspendidas en el aire, mezclándose con el aroma de las rosas del jardín. «Siempre tengo ganas de dormir». Maya se quedó de pie, mirando la bandeja de plata en la que ya humeaba, en una elegante taza, ese mismo té. Su mundo interior estaba en confusión. Había venido aquí en busca de trabajo, de estabilidad, de la oportunidad de empezar una nueva vida después de un periodo difícil. Tenía que ser una sombra, silenciosa y obediente. Pero el suave susurro de Evelyn despertó en ella lo que llevaba tanto tiempo tratando de reprimir, un agudo sentido de la justicia. El reloj de la repisa de la chimenea dio las 5. Maya tomó la bandeja con las manos ligeramente temblorosas. Se acercó a la cama. «Señorita Evelyn, su té de la tarde», dijo, tratando de que su voz sonara firme y tranquila. Evelyn ni siquiera giró la cabeza, pero Maya vio cómo se tensaba su espalda. «Déjelo en la mesita», susurró. «Lo tomaré más tarde». «Lo siento, pero la señora Davenport
Me ha pedido que me asegure de que lo beba ahora mismo, mientras está caliente, dijo Maya con suavidad, pero con firmeza, repitiendo las instrucciones que había recibido. La señora Davenport, repitió Evelyn con amargura, no es más que otra soldado del ejército de mi padre. Dígale que me lo he tomado. ¿Qué más da? Me temo que sí importa, dijo Maya, sentándose en una silla junto a la cama. Puede que venga a comprobarlo. Y entonces tendremos problemas las dos. Evelyn finalmente giró la cabeza. Sus ojos grises estaban llenos de cansancio y desesperación. No quiero este té. No puedo más. No lo entiendes. No es solo somnolencia. Es como si me estuvieran borrando. Cada día, poco a poco. Primero desaparecen los pensamientos, luego los sentimientos, luego solo quedo yo, tumbada aquí y mirando al techo. Un cascarón vacío. Sus palabras eran suaves, pero golpeaban con fuerza. Maya miró su rostro, tan joven y tan atormentado, y tomó una decisión. ¿Y si los engañamos?, susurró, inclinándose hacia ella. ¿Engañarlos? Un destello de interés brilló en los ojos de Evelyn. Sí, fingiremos que bebes. Te ayudaré a levantarte. Llevarás la taza a tus labios y luego la derramaré rápidamente cuando nadie mire. En una flor, por ejemplo. ¿Te parece bien? Evelyn la miró durante unos largos segundos, estudiando su rostro, tratando de averiguar si podía confiar en ella. Luego asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Pero, ten cuidado, susurró. Maya la ayudó a levantarse. Evelyn tomó la taza con manos temblorosas. Se la llevó a los labios, pero no bebió ni un sorbo. La mantuvo así durante 1 minuto, fingiendo que bebía. Creo que es suficiente, dijo Maya. Ha sido muy convincente. Le quitó la taza, casi llena, y la puso en la bandeja. Luego, como si nada, se acercó al gran ficus que había en la esquina de la habitación, y tras asegurarse de que la puerta estaba bien cerrada, vertió rápidamente el contenido de la taza en la tierra. Volvió a la cama. Gracias, susurró Evelyn. Una leve, casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios, la primera que Maya había visto. Ha sido valiente. A veces hay que ser valiente para seguir siendo humano, respondió Maya. Ahora intenta descansar. Pero esta vez, de verdad. Evelyn cerró los ojos. Maya se quedó sentada a su lado, escuchando cada ruido que se producía al otro lado de la puerta. Sabía que acababa de cruzar una línea sin retorno. Se había convertido en una conspiradora. Y ahora su destino estaba indisolublemente ligado al de la chica de la jaula dorada. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Maya siguió representando su pequeña obra con el té, y los resultados no se hicieron esperar. Evelyn no se fortalecía físicamente. Sus músculos se atrofiaban por la larga inactividad, pero su mente se aclaraba cada día más. La niebla de sus ojos se disipó. Comenzó a hacer preguntas, a recordar detalles del pasado. Hablaban en susurros durante horas, cuando estaban seguras de que nadie las escuchaba. Maya se convirtió en una observadora. Se fijaba en todo, cómo los guardias cambiaban según un horario estricto, cómo la señora Davenport informaba 2 veces al día por teléfono a Alistair, cómo el doctor Harrison ya no entraba a hacer revisiones, sino que se limitaba a entregar en silencio a la administradora paquetes sellados con medicamentos. La casa, que al principio parecía simplemente lujosa, ahora parecía una prisión de régimen estricto. En la cocina del personal intentaba entablar conversaciones cautelosas. La enfermedad de la señorita Evelyn es muy extraña, le dijo una vez a la criada mayor mientras ésta limpiaba la plata. No tiene ningún apetito. Apenas consigo que coma un par de cucharadas de caldo. Haz lo que se te ordena y no discutas, gruñó la mujer sin levantar la vista. Nuestro trabajo es sencillo.
Cuanto menos sepas, mejor dormirás. No estoy discutiendo, solo me da pena como ser humano, insistió Maya. He trabajado en otras casas. Cuando alguien enfermaba, intentaban complacerlo, le preparaban sus platos favoritos. Aquí todo es según las normas, ni un paso al lado. La mujer dejó de trabajar por un momento y miró a Maya con severidad. Escúchame, niña, veo que eres buena, pero aquí no hay lugar para los curiosos. La anterior cuidadora, la que estaba antes que tú, también era curiosa. Hacía muchas preguntas, y entonces, un día, simplemente desapareció. Dijeron que había dimitido por motivos familiares, pero ni siquiera recogió sus cosas. ¿Me entiendes? A Maya le corrió un sudor frío por la espalda. Lo entendió todo. El muro del miedo era aún más alto y grueso de lo que pensaba. Esa misma noche, incapaz de dormir, bajó a por un vaso de agua. Al pasar por delante del despacho de Alistair, volvió a oír voces. La puerta estaba entreabierta. Maya se quedó inmóvil en la sombra, aguzando el oído. Alistair y el doctor Harrison estaban hablando. «Shaun, no me gusta la dinámica, doctor», dijo Alistair con voz gélida. «Davenport informa de que está demasiado despierta, demasiado consciente. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado la composición?» «En absoluto, señor Vance. La dosis es la misma, la probada. Quizás el organismo se esté adaptando. Suele ocurrir. Se puede solucionar. Aumentaremos la concentración del componente sedante en la inyección nocturna. Eso suprimirá por completo su voluntad y reducirá su actividad al mínimo». «No quiero un mínimo, quiero 0», casi siseó Alistair. «Los abogados vendrán dentro de una semana para la evaluación final de su estado. Tiene que ser un vegetal, ¿entiende? Un vegetal indefenso, incomunicado, incapaz incluso de firmar documentos. Quiero que usted personalmente le ponga la inyección, todas las noches, y que se asegure de que surta efecto. Eso será más caro, señor Vance. Mis visitas llamarán la atención. Sus visitas serán pagadas. Simplemente haga su trabajo, doctor. De lo contrario, ambos nos encontraremos en una situación muy desagradable. ¿No es así?» Maya retrocedió en la oscuridad, tapándose la boca con la mano para no gritar. No quedaba tiempo. Las inyecciones. Habían decidido pasar a medidas más radicales. El té solo era el principio. Ahora iban a doblegarla definitivamente. Y ella era la única que podía impedirlo. Maya regresó a su habitación con el corazón latiendo con fuerza. El plan de Alistair era monstruoso en su simplicidad. No se limitaba a esperar a que Evelyn muriera. La estaba convirtiendo activamente en una persona incapacitada para obtener el control total sobre su estado. Y las inyecciones nocturnas iban a ser el último clavo en la tapa de su ataúd. «Tengo que hacer algo», susurró, mirando su reflejo en la ventana oscura. «¿Pero qué? ¿Qué puedo hacer?» El miedo era casi paralizante. Recordó la advertencia de la vieja criada sobre la niñera desaparecida. Esa gente no se detendría ante nada. Pero entonces recordó los ojos de Evelyn, en los que acababa de empezar a brotar la esperanza. Si ahora se echaba atrás, esa chispa se apagaría para siempre. No durmió en toda la noche, dándole vueltas a un plan descabellado. No podía detener las inyecciones. El médico las administraría personalmente, pero podía intentar sustituirlas. ¿Pero con qué? Necesitaba acceso a medicamentos. La idea parecía imposible. Por la mañana, fue a la habitación de Evelyn con el desayuno. La joven parecía preocupada. «Estás muy pálida, Maya», dijo en voz baja. «¿Ha pasado algo?» Maya cerró la puerta y se sentó a su lado. «Van a intensificar el tratamiento», susurró. «El doctor Harrison le pondrá una inyección cada noche. Los he oído hablar». El horror se reflejó en los ojos de Evelyn. «No». «Sí,
Pero no se lo permitiremos, dijo Maya con firmeza. He pensado en algo, pero necesito tu ayuda. En esta casa debe haber un botiquín, uno grande y bien surtido, para casos de emergencia. ¿Sabes dónde puede estar? Evelyn frunció el ceño, pensativa. Creo que sí. En el despacho de mi padre. Hay una caja fuerte en la pared, detrás de uno de los retratos. Mi madre me la enseñó una vez. Allí se guardan documentos y... Sí, había una gran caja metálica con una cruz roja, pero tiene una cerradura con código. ¿El código? ¿Lo sabes? Preguntó Maya con el corazón en un puño. Mi madre decía que mi padre siempre utilizaba las fechas más importantes para él. Es muy predecible. Creo que es el día en que cerró su primer gran negocio. No paraba de hablar de ello. El 12 de junio de 1995. 12-06-95, repitió Maya. Es una oportunidad. Tendré que entrar en el despacho cuando mi padre no esté en casa. Es muy arriesgado. Se va hoy después de comer a una reunión en el club de golf. Volverá tarde, informó Evelyn. Pero hay un sensor de movimiento en el despacho. Se desactiva cuando mi padre está allí, pero cuando se va, siempre lo pone en modo alarma. Entonces, tendré que encontrar la manera de desactivarlo, pensó Maya frenéticamente. El interruptor debe estar en algún lugar del cuarto de servicio. Se miraron y en sus ojos se reflejaba tanto miedo como determinación. Ya no eran ama y sirvienta. Eran compañeras en un juego mortal. Maya dedicó los siguientes días a prepararse. Encontró el cuadro eléctrico principal en el sótano y, arriesgándose a ser descubierta, lo estudió y determinó cuál de los interruptores controlaba la alarma del despacho. El plan era sencillo y descabellado. Mientras Alistair estuviera fuera, ella debía bajar al sótano, cortar la electricidad del ala de la casa durante unos minutos, colarse en el despacho, abrir la caja fuerte, encontrar un medicamento inofensivo para inyectar, vitaminas o suero fisiológico, y sustituirlo por el que traería el médico. El día D, la tensión en la casa era palpable. Maya actuó con fría determinación. Cuando el coche de Alistair salió de la finca, esperó 15 minutos y puso en marcha su plan. Todo salió sorprendentemente bien. En la caja fuerte encontró el botiquín y dentro un envase de vitamina B12. Perfecto. Un líquido incoloro, indistinguible del que podría haber traído el médico. Cogió varias ampollas. Por la tarde, cuando llegó el doctor Harrison, Maya estaba en la habitación de Evelyn. «Puedo irme, doctor», dijo en cuanto él entró. «¿O debo quedarme para ayudar?» «Puede irse», respondió él fríamente, sacando una jeringa y una ampolla de su maletín. «Me las arreglaré solo». Eso era justo lo que Maya necesitaba. Salió de la habitación, pero no se fue. Se escondió en un hueco detrás de una pesada cortina en el pasillo. Necesitaba saber qué iba a pasar. A los pocos minutos, el médico salió. Maya esperó a que sus pasos se apagaran y se deslizó de nuevo en la habitación. Evelyn estaba tumbada en la cama, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo se encuentra?», susurró Maya. «Nada», respondió Evelyn, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «No siento nada, ni somnolencia ni confusión. Solo un pinchazo». «Funcionó», exclamó Maya. Entonces, la ampolla contenía vitamina. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron una verdadera victoria. No era solo un aplazamiento, era un acto de resistencia. Habían engañado a sus carceleros. «Maya», llamó Evelyn. Su voz sonaba más fuerte. «Ayúdame a levantarme. Por favor, quiero intentarlo. Pero hace tanto tiempo que no camina». «Quiero intentarlo», repitió con insistencia. Con mucho cuidado, Maya ayudó a Evelyn a bajar las piernas de la cama. Sus piernas estaban débiles como algodón y temblaban.
pero apoyándose en Maya, dio un pequeño paso vacilante. Luego otro. Solo eran 2 pasos desde la cama hasta la silla, pero para Evelyn era una distancia equivalente a una maratón. Se sentó en la silla, respirando con dificultad, pero con los ojos brillantes. Lo he conseguido, susurró. Sabía que podía hacerlo. No solo lo has conseguido, dijo Maya, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Has comenzado tu camino de vuelta, a la vida. Al día siguiente, cuando Alistair Vance entró en la habitación de su hija, la encontró no en la cama, sino en la silla junto a la ventana. Tenía un libro en las manos, y aunque era evidente que le costaba leer, estaba concentrada. Era una imagen que no había visto en más de un año. Evelyn no pudo ocultar su sorpresa. ¿Estás leyendo? Sí, papá. Ella lo miró con una mirada clara y significativa. Maya me ha encontrado una colección de poemas. He decidido recordar cómo es eso. Alistair dirigió su mirada gélida a Maya, que estaba de pie en silencio junto a la pared. Rápidamente se recompuso y volvió a poner su máscara de preocupación. Eso es estupendo, cariño, pero no te esfuerces demasiado. El doctor Harrison te puso ayer una nueva inyección, que debería darte tranquilidad. No debes esforzarte tanto. Al contrario, papá, respondió Evelyn con calma. Después de la inyección de ayer, me desperté con la mente despejada por primera vez en mucho tiempo. Parece que el doctor por fin ha encontrado la medicina adecuada. Esas palabras fueron como una bofetada para Alistair. Se dio cuenta de que algo no iba según lo previsto. Besó a su hija en la frente, murmuró algo sobre asuntos que atender y salió rápidamente. 10 minutos después, llamaron a Maya al despacho. «No voy a andarme con rodeos, Maya», comenzó Alistair sin preámbulos. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. «¿Qué está pasando?» «No entiendo a qué se refiere, señor», respondió Maya con voz tranquila. «¿No lo entiendes?», se giró bruscamente. Había furia en sus ojos. «Mi hija, que hace un mes no podía articular 2 palabras, hoy me recita poemas. El médico jura que le está dando el sedante más fuerte, y ella está cada día más animada. ¿Me tomas por idiota? Lo considero su padre, señor. Quizás su amor y su cuidado estén haciendo milagros». Alistair soltó una risa fría y desagradable. «No juegues conmigo, chica. Sé que esto es obra tuya. No sé cómo lo haces. ¿Sustituyes los medicamentos? ¿Le das algo tuyo? Pero lo averiguaré. Y cuando lo haga, lamentará haber nacido. Le ofrezco un trato. $100,000. Ahora mismo. Recoge sus cosas, desaparece y olvídese para siempre del camino a esta casa». Maya lo miró directamente a los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. «No me iré a ninguna parte, señor Vance. Mi trabajo es cuidar de su hija, y lo haré hasta el final». «Entonces será tu fin», siseó él. «Lárgate, fuera de mi vista. Pero recuerda que vigilo cada uno de tus pasos». Las amenazas de Alistair tuvieron el efecto contrario. Unieron aún más a Maya y Evelyn. Ahora sabían que su enemigo estaba inquieto y podía cometer un error. Por la noche, después de otra inyección de vitaminas, se sentaron junto a la ventana y miraron las estrellas. «Me ofreció dinero para que me fuera», dijo Maya. «Me lo imaginaba», suspiró Evelyn. «Es su método. Comprar, intimidar o destruir. En ese orden. Mamá intentó hacerle lo mismo». «Cuéntame más sobre ella», pidió Maya. «¿Cómo era?» «Era como una luz», dijo Evelyn con una cálida sonrisa. «Olía a pinturas y flores silvestres. Me enseñó a ver la belleza en las cosas más simples, en una gota de rocío en una telaraña, en el patrón de las alas de una mariposa. Mi padre no lo entendía. Para él, la belleza se medía en quilates y cuentas bancarias. Calificaba sus aficiones de caprichos encantadores. Y luego,
Cuando ella recibió la herencia de su abuela, empezó a llamarla capital imprudente que hay que proteger. Se calló y su mirada se volvió seria. Fue entonces cuando se volvió cuidadoso. Contrató médicos para ella, que le dijeron que su naturaleza creativa era un signo de inestabilidad. La convenció de que necesitaba tranquilidad, aislamiento, todo como conmigo. Ella luchó, pero él era más fuerte. Pero ella te dejó una pista, recordó Maya. Sobre Shakespeare. Tenemos que entender lo que significa. He estado pensando en ello todo el día, dijo Evelyn. A mi madre le encantaba Shakespeare, pero había una obra que leía constantemente, Hamlet. Decía que no era una historia sobre la venganza, sino sobre la lucha por la verdad en un mundo impregnado de mentiras. A menudo citaba esta frase: algo huele a podrido en Dinamarca. Hamlet, repitió Maya, y entonces lo comprendió. La biblioteca. Hay una biblioteca enorme en la casa. Tenemos que encontrar ese libro. ¿Pero cómo?, se asustó Evelyn. Ahora papá vigila cada uno de vuestros pasos. Me vigila durante el día, dijo Maya con un brillo de entusiasmo en los ojos. Pero por la noche la casa duerme. Tengo que intentarlo. Si tu madre dejó algo, es nuestra única oportunidad de encontrar pruebas reales contra él. Cuando el reloj del vestíbulo dio la medianoche, Maya salió sigilosamente de su habitación. La casa estaba sumida en un sueño profundo, pero para ella estaba llena de sonidos. El tic-tac del reloj marcaba los segundos de su arriesgada misión. Las viejas tablas del suelo crujían bajo sus pies, como quejándose de la intrusión, y el viento aullaba fuera de la ventana como un alma perdida. Sabía que Alistair había reforzado las medidas de seguridad. Seguramente habían instalado nuevas cámaras, y ahora los pasillos estaban recorridos por los rayos invisibles de los sensores de movimiento. Cada paso estaba calculado, cada movimiento pensado. Se movía pegada a las paredes, fundiéndose con las sombras que proyectaban los enormes retratos de los antepasados de Vance. Sus ojos pintados parecían seguirla con fría condena. «Es una locura, Maya», le susurraba una voz interior llena de miedo. «Te atraparán. Recuerda a la chica que fue antes que tú. Simplemente desaparecerás». Pero otra voz, la de Evelyn, sonaba más fuerte. Antes de irse, pasó a verla. Evelyn estaba sentada en la cama, apretando la manta entre sus manos. «Quizás no deberías», susurró, con los ojos llenos de miedo. «Es demasiado peligroso. Si te pasa algo, no me lo perdonaría. Yo os he metido en esto». «No», respondió Maya con firmeza, tomándola de las manos. Sus manos estaban heladas. «No has sido tú, has sido tu padre. Y si no hacemos nada ahora, él ganará. Tu madre os dejó una clave. Tengo que encontrarla. No por mí, por vosotras dos. Ten cuidado, por favor», susurró Evelyn, con lágrimas en la voz. El recuerdo de esa conversación le daba fuerzas a Maya. Llegó a la biblioteca. Como era de esperar, la puerta lucía una nueva y brillante cerradura. El plan A había fracasado, pero había un plan B, desesperado y arriesgado. Evelyn recordó el viejo montaplanchas que conectaba la biblioteca con la habitación de su madre. La habitación había estado cerrada con llave desde la muerte de Lillian, y solo la señora Davenport tenía la llave. Maya sabía dónde guardaba la administradora su juego de llaves, en la pequeña oficina junto a la cocina. Se coló allí y contuvo la respiración. El cajón de la mesa no estaba cerrado con llave. Dentro, sobre un tapete de terciopelo, yacía el manojo de llaves. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su sonido iba a despertar a toda la casa. Encontró la llave con el monograma L. La habitación de Lillian la recibió con silencio y un olor a polvo y lavanda. Todo estaba como si la dueña hubiera salido un momento.
Un paisaje inacabado en el caballete, pinceles en un bote con agua turbia, un chal en el respaldo de la silla. Maya se sintió como una profanadora de una tumba ajena. Se acercó a la pared, encontró un panel oculto y pulsó el botón para llamar al ascensor. El mecanismo se puso en marcha con un chirrido. El crujido parecía ensordecedor en la quietud de la noche. Entró en la estrecha cabina y ésta descendió lentamente hacia la oscuridad. Se encontró en el rincón más alejado y abandonado de la biblioteca. Olía a papel viejo y a podredumbre. Encendió la pequeña linterna de su teléfono. La sección de dramaturgia. Docenas de volúmenes de Shakespeare, en costosas encuadernaciones de cuero, con grabados en oro. Pero ella no los buscaba. Esta es una historia sobre la lucha por la verdad, recordó las palabras de Evelyn. Buscaba un libro que fuera querido, no uno del que se presumiera. Y lo encontró. Un volumen modesto, gastado por el uso, con una sencilla encuadernación azul. Pesaba más de lo que debía. Lo abrió, y sus dedos encontraron el escondite. Dentro, en las páginas recortadas, había un diario y unos documentos. En ese mismo momento, se oyeron pasos pesados en el pasillo. La guardia. Maya apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería alta, apenas a tiempo. Su corazón parecía haberse detenido. La puerta de la biblioteca se abrió con un chirrido. El brillante haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, registrando lentamente las estanterías. Pasó a unos centímetros de su cara. Ella cerró los ojos, esperando oír un «alto». Pero el guardia, al parecer sin darse cuenta de nada, apagó la linterna y cerró la puerta. Maya permaneció sentada en la oscuridad durante un largo rato, incapaz de moverse. Cuando por fin pudo levantarse, sus piernas estaban como de algodón. Apretando contra sí el preciado libro, regresó por el mismo camino. Lo había conseguido. Había estado en la guarida del león y había sacado de allí su mayor secreto. De vuelta en su diminuta habitación bajo el tejado, Maya echó el cerrojo y solo entonces se permitió exhalar. El aire salió de sus pulmones con un silbido. Se recostó contra la fría puerta, sintiendo cómo la adrenalina le latía en las sienes. El silencio de la casa ya no le parecía tranquilizador, sino siniestro, lleno de amenazas invisibles. Maya se sentó en el suelo, apretando contra su pecho un viejo volumen de Shakespeare, como si no fuera solo un escondite, sino un escudo capaz de protegerla del mal que se escondía entre aquellas paredes. Le temblaban tanto las manos que le costó abrir el libro. Primero sacó las hojas de papel oficial dobladas en 4. Era un apéndice del testamento, impreso en papel grueso y caro con marcas de agua. Lo desplegó bajo la luz de una única lámpara tenue. El lenguaje jurídico era complejo y rebuscado, pero captó la esencia casi de inmediato. Punto cuarto, subpunto B. Lo leyó 3 veces para asegurarse de que no se había equivocado. En caso de fallecimiento de Evelyn Lillian Vance, antes de cumplir los 20 años, todos los activos enumerados en el anexo 1 pasarán a estar bajo la administración plena y exclusiva de la Fundación Benéfica El Legado de Lillian. Maya dejó el documento a un lado. Todo encajaba. No era solo un plan para hacerse con la herencia. Era un plan diabólicamente astuto. Alistair no necesitaba la muerte de su hija. Necesitaba su impotencia, su silencio. Necesitaba una marioneta viva y que respirara, incapaz de controlar su vida y su dinero. Hortaliza le pasó por la cabeza la espeluznante palabra que había oído en la conversación. Quería convertirse en su tutor, en su carcelero eterno, disponiendo de su fortuna bajo la máscara del cuidado paterno. Darse cuenta de esa crueldad fría y calculadora era más aterrador que cualquier idea de simple asesinato.
Luego tomó el diario. Estaba forrado con cuero suave y desgastado. En la primera página, con una letra elegante y fluida, estaba escrito: Lillian. Maya pasó el dedo por las letras, sintiendo una conexión casi mística con una mujer a la que nunca había conocido. Abrió la primera página. 10 de mayo. Alistair volvió a hablar de mi dinero. No lo llama mío. Dice, nuestros activos familiares. Hoy quería donar una gran suma para la construcción de un nuevo estudio para jóvenes escultores. Estaba tan decepcionado. Cariño, estás desperdiciando tu futuro, dijo, abrazándome por los hombros. Tu generosidad es hermosa, pero ingenua. Déjame protegerte de este mundo cruel. A veces su preocupación me parece tan asfixiante, como si intentara envolverme en un capullo para que nunca pudiera volar. Maya siguió hojeando. La letra se volvía cada vez más entrecortada. 22 de junio. Hoy me he peleado con él. Por primera vez en mucho tiempo. Le he dicho que quiero gestionar yo misma mis inversiones. Se quedó callado durante un rato, y luego sonrió. Esa misma sonrisa que me pone los pelos de punta. Por supuesto, querida, si eso es lo que quieres. Pero primero consultemos con los especialistas. Conozco a un excelente psicólogo financiero. Te ayudará a comprender tus impulsos. Me considera una niña irracional. O una loca. 3 de septiembre. El doctor Harrison lo trajo a Alistair. Dijo que mi excesiva emotividad es un síntoma, que mis impulsos creativos son signos de una fase maníaca. Me recetó un sedante. Después de tomarlo, me siento como en una nube. Me siento frente al lienzo y no puedo exprimir ni una gota de pintura. Todos los colores me parecen grises. Alistair dice que es bueno para mí, que el arte agita demasiado mi sistema nervioso y que necesito tranquilidad. Me estoy perdiendo a mí misma. 15 de noviembre. Intenté hablar con él. Le dije que quería dejar de tomar la medicación. Se puso muy frío. Lillian, lo hago por tu propio bien, me dijo. No te das cuenta de lo inestable que estás. Si te obstinas, tendré que recurrir a la ayuda de especialistas y limitar tu capacidad de obrar. Para que no te hagas daño, lo dijo con la misma sonrisa. Me da miedo su sonrisa. Es la sonrisa de una araña que mira a una mosca atrapada en su telaraña. 21 de diciembre. Escuché su conversación con Harrison. Hablaban de mí como si fuera un mueble. Hay que aumentar la dosis. Sigue resistiéndose demasiado. Me encerré en la habitación, pero él abrió la cerradura. Dijo que me comportaba de forma irracional y que era un peligro para mí misma. Me quitó el teléfono. Dijo que mis amigos solo me deprimían. Estoy atrapada. Evelyn, mi querida Evelyn, no la deja acercarse a mí. Dice que puedo asustarla. Me está robando a mi hija. Y por último, la última entrada, escrita con una letra irregular, casi irreconocible. 2 de enero. Sé que me queda poco tiempo. La niebla se hace cada vez más espesa. El veneno está haciendo su trabajo. Lo he escondido aquí, en Hamlet, porque es una historia sobre la locura que, en realidad, es cordura. Sobre la lucha por la verdad en un reino corrupto. No sé si mi Evelyn podrá encontrarlo algún día. Pero si algún día alguien con buen corazón, lee estas líneas, salve a mi hija. No deje que le haga lo mismo que me hizo a mí. Su cuidado es veneno. Su amor es una jaula. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de que ella viva como yo he vivido. Sálvela, júrelo. Maya cerró el diario. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de compasión. Eran lágrimas de rabia. Ya no era solo una sirvienta que intentaba sobrevivir. Se había convertido en soldado en una guerra ajena. Se había convertido en la ejecutora de la última voluntad de su madre,
cuyo grito había atravesado los años. Miró sus manos temblorosas. En ellas estaba la verdad. Y esa verdad era un arma mortalmente peligrosa. Ahora solo tenía que averiguar cómo asestar el golpe. A primera hora de la mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas tocaban los tejados de la mansión, Maya entró en la habitación de Evelyn. No había dormido en toda la noche, releyendo el diario una y otra vez, memorizando las líneas llenas de dolor y desesperación. En sus manos no tenía solo un libro, sino una sentencia. Evelyn tampoco había dormido. Estaba sentada en un sillón, envuelta en una manta, mirando hacia la puerta, esperando a Maya. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de inquietud. «¿Y bien?», susurró en cuanto Maya cerró la puerta tras de sí. Maya se acercó en silencio y dejó el diario y el testamento sobre la mesita. «Tu madre era un genio», dijo en voz baja, «y una mujer muy fuerte». Evelyn cogió el diario con manos temblorosas. Pasó los dedos por la gastada cubierta de cuero, como si intentara sentir el calor de las manos de su madre. Luego lo abrió. Maya se acercó a la ventana, dejándola sola con su pasado. Solo se oía el suave susurro de las páginas al pasar y unos sollozos ahogados. Esto duró casi una hora. Cuando Evelyn finalmente levantó la cabeza, su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con un fuego frío. Las lágrimas se habían secado, dejando paso a la ira y la determinación. «Así que eso es», dijo con voz sorda pero firme. «Siempre lo sentí. Recuerdo fragmentos. Su sonrisa cuando mamá lloraba. Su voz tranquila que la convencía de que estaba enferma. Recuerdo cómo dejó de reír, cómo dejó de pintar. Yo era pequeña, pensaba que era culpa mía, que yo la estaba deprimiendo. Y él simplemente la borró, como se borra un boceto innecesario de un lienzo». Se levantó y se acercó a Maya. Ya no era la chica frágil y asustada que Maya había conocido unas semanas antes. Ante ella se encontraba una mujer a la que le habían quitado todo y que estaba dispuesta a luchar para recuperar al menos la verdad. «Gracias, Maya», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «No solo me has devuelto la salud, me has devuelto a mi madre. Ahora sé que no estaba loca. Era una luchadora». «Nos dejó un arma», asintió Maya. «Un diario, un testamento. Es suficiente para empezar. Pero su palabra estará contra la nuestra. Contratará a los mejores abogados, que te presentarán como incapaz, y a mí como una sirvienta codiciosa que intenta lucrarse con el dolor ajeno. Necesitamos a alguien más, un testigo, alguien que haya trabajado aquí durante mucho tiempo y lo haya visto todo con sus propios ojos». «Pero todos le temen», objetó Evelyn. «Ha comprado el silencio de todos en esta casa». «No de todos», dijo Maya pensativa. «El dinero puede comprar el silencio, pero no la lealtad. Debe haber al menos una persona a la que tu madre considerara amiga. Una persona a la que él no haya podido comprar o intimidar por completo». Evelyn se quedó callada durante un largo rato, repasando en su memoria los rostros. La mayoría de ellos eran sombras sin rostro, sirvientes que nunca levantaban la vista. Pero entonces un rostro surgió en su memoria, arrugado, bondadoso, con olor a tierra y lluvia. «Jacob», dijo de repente, «el viejo jardinero. Lleva trabajando aquí desde la época de mi abuelo. Mamá confiaba en él. Pasaba días enteros en el jardín. Decía que solo entre las flores podía respirar libremente. Y a menudo hablaba con Jacob. Recuerdo que una vez la vi llorar, y él, en silencio, le tendió una rosa blanca recién cortada. Mi padre lo vio. Por la noche le montó una terrible escena. Gritaba que ella lo avergonzaba llorando delante del servicio, y al día siguiente ordenó a Jacobo que arrancara todo el rosal. Dijo que era alérgico a las espinas.
La historia era espantosa. Ilustraba perfectamente el carácter de Alistair. ¿Sigue trabajando aquí?, preguntó Maya. Sí, mi padre lo dejó. Probablemente para humillarlo todos los días. Le obligó a plantar cactus en el lugar del rosal. Plantas feas y espinosas. Mi madre lo llamaba el jardín del alma de mi marido. Jacob los cuida, pero sé que odia cada uno de ellos. Entonces hablaré con él, dijo Maya con determinación. Encontrar a Jacob no fue fácil. Parecía haberse disuelto en la enorme extensión de la finca. Maya recorrió el jardín principal y los edificios de servicio, pero no lo encontró por ninguna parte. Finalmente, vio un viejo invernadero medio derruido, escondido detrás de un seto. Los cristales estaban cubiertos de una capa de suciedad y la pintura de los marcos estaba desconchada. Empujó la puerta chirriante y entró. El aire era cálido y húmedo. Olía a tierra podrida y orquídeas. Y en medio de esa exuberancia de vegetación estaba él, un anciano delgado y encorvado, limpiando con cuidado con un paño de terciopelo la amplia hoja de alguna planta exótica. No se volvió. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?», preguntó con una voz tan chirriante como la de la vieja puerta. «Me llamo Maya. Cuido de la señorita Evelyn», comenzó ella, acercándose lentamente. «Sé quién es usted», dijo él, sin mirarla. «Todo el mundo habla de usted. Dicen que es una bruja. Llegó y en 3 semanas curó a quien los mejores médicos habían dado por muerta». «No soy una bruja, Jacob. Simplemente dejé de darle veneno», dijo Maya con franqueza. El anciano se detuvo y se giró lentamente. Sus ojos azules descoloridos la miraban con intensidad, con penetrancia. En ellos había sabiduría y un cansancio infinito. «Esas son palabras peligrosas, señorita». «La verdad siempre es peligrosa en esta casa», dijo Maya, dando un paso más. «He venido a hablar de su madre, Lillian». Al mencionar ese nombre, los hombros del anciano se encogieron aún más, como si volviera a sentir sobre ellos el peso de todos los años vividos. «Hace mucho que nadie habla de ella aquí. Al Señor no le gusta recordarla. Dice que le causa dolor». «No le causa dolor el recuerdo de ella, sino su testamento», replicó Maya. Le tendió el diario. «Lo he leído. Sé lo que él le hizo. Y sé que usted también lo sabe. Lo vio todo». Jacob miró el diario, pero no se atrevía a cogerlo. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz apagada. «Necesito su ayuda. Necesito un testigo. Alguien que confirme que la señora Vance estaba sana hasta que el doctor Harrison comenzó a tratarla. Alguien que viera cómo se apagaba. Alguien que oyera cómo lloraba. Alguien que recuerde cómo, por orden de su amo, fue destruido su querido Rosaleda». El anciano bajó la mirada y negó con la cabeza. «Soy un hombre viejo», dijo finalmente. «No tengo nada más que este trabajo y una pequeña habitación sobre el garaje. El señor Vance puede aplastarme como a un insecto, despedirme sin pensión, echarme a la calle. ¿Quién soy yo frente a él?». «Usted es amigo de Lillian Vance», dijo Maya en voz baja, pero firme. «Y yo soy amiga de su hija. Él puede quitarle el trabajo. Y a Evelyn le puede quitar la vida. Ya casi lo ha hecho. Usted era amigo de su madre. Ella querría que protegiera a su hija. ¿No es así?». Ella vio cómo el miedo y la conciencia luchaban en sus ojos. Se acercó a la estantería del fondo y sacó de entre las macetas un pequeño capullo seco de rosa blanca encerrado en un trozo de ámbar. «Ella me lo regaló. Una semana antes de morir. Me dijo, guárdalo, Jacob, que te sirva de recordatorio de que la belleza es eterna, aunque intenten destruirla». Él destruyó sus rosas, la destruyó a ella, y yo me quedé callado. Regaba sus feos cactus y me quedaba callado. Una lágrima rodó por su arrugada mejilla. Yo
No puedo testificar ante el tribunal. Él me destruirá. Tengo demasiado miedo, susurró. Pero, si llega el caso, si tenéis pruebas serias e irrefutables, diré la verdad. Todo lo que vi. Lo juro por su memoria. Lo juro por esta rosa. No era una victoria total, pero era una oportunidad. El primer rayo de esperanza en el reino del miedo. Gracias, Jacob, dijo Maya. Por ahora es suficiente. Regresó a la casa. Evelyn la esperaba de pie junto a la ventana. ¿Y bien? Tiene miedo, respondió Maya. Pero está de nuestro lado. Testificará si logramos acorralarlos. Tenemos nuestro primer aliado, Evelyn. Nuestra pequeña ejército comienza a formarse. Se quedaron junto a la ventana, contemplando el jardín perfecto y sin alma de Alistair Vance, y por primera vez en mucho tiempo sintieron fuerza en lugar de desesperación. La fuerza de la verdad. Alistair Vance estaba sentado en su despacho, revestido de cuero oscuro y madera, pero el lujo ya no le reconfortaba. Le parecía una trampa, unas paredes que se cerraban cada vez más a medida que pasaban las horas. Sentía que el suelo se le escapaba bajo los pies. La impecable estructura de su vida, su poder, su control, construida a lo largo de los años, se desmoronaba por culpa de una obstinada criada. En la enorme pantalla de la pared se sucedían las imágenes de las cámaras de vigilancia. Ahí está Maya, caminando por el pasillo, con demasiada seguridad. Ahí está hablando con Evelyn. Demasiado tiempo, demasiado cerca, susurran. ¿Sobre qué? Amplió la imagen tratando de leer sus labios, pero solo vio sonrisas cómplices. Su propia casa se había convertido en territorio enemigo. Se oyó un suave golpe en la puerta. Adelante, dijo. En el umbral apareció el jefe de su servicio de seguridad, un exmilitar de rostro impasible llamado Marcus. Señor, tengo el informe sobre la orden que me dio ayer. Hable. Alistair no se giró. Siguió mirando la pantalla. Hemos revisado las grabaciones de las cámaras de la última semana, especialmente en la zona de la biblioteca. Tal y como usted suponía, ha habido actividad. Anoche, exactamente a las 2:17, el sensor de movimiento del ala oeste registró un breve corte de energía. De 37 segundos. Alistair se giró lentamente en su silla. Entrecerró los ojos. 37 segundos, suficientes para correr por el pasillo sabiendo que no te detectarán. Continúa. La puerta de la biblioteca estaba abierta. No forzada, señor. Simplemente abierta. Con una llave antigua. Revisamos la habitación de la difunta señora Vance. La cerradura de su puerta también había sido abierta. Al parecer, el intruso entró en la biblioteca a través del viejo ascensor de libros. Alistair apretó los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Lillian, incluso después de muerta, seguía tramando contra él. Ese ascensor. Se había olvidado por completo de él. ¿Y qué pasó después, Marcus?, preguntó con una voz peligrosamente tranquila. El intruso permaneció en la biblioteca durante 11 minutos. No podemos decir qué hizo exactamente allí. No hay cámaras en el interior. Pero cuando nuestro patrullero hizo su ronda y miró dentro, no vio nada sospechoso. Tu patrullero es un idiota, estalló Alistair. Echó un vistazo. Tenía que haber entrado, encendido la luz y revisado cada rincón. Te pago una fortuna no para que echas un vistazo, sino para que me digas lo que se llevó. No lo sabemos, señor, respondió Marcus imperturbable. Pero basándonos en lo que nos ha contado sobre la difunta señora Vance y sus hábitos, se puede suponer que el objetivo era algún tipo de escondite. Alistair se levantó de un salto y empezó a dar vueltas por el despacho. Un escondite. Claro. Lillian y sus estúpidos juegos románticos de espías. Le encantaba Shakespeare.
Hamlet, el libro que había tenido junto a la cama durante los últimos meses. Nunca le había dado importancia, y había sido un error. El diario, susurró. Encontró su maldito diario. Se detuvo y miró a Marcus. Duplica la vigilancia. Necesito que vigilen a esa chica las 24 horas del día. Quiero saber cuándo respira, cuándo duerme, con quién habla. Nada de teléfonos, nada de contacto con el mundo exterior. Está encerrada aquí igual que mi hija. ¿Me ha entendido? Sí, señor. Y tráigame todo lo que encuentre en su habitación. Cada papelito, cada cosita. Pónganlo todo patas arriba. No me importa la excusa. Digan que están buscando un broche perdido. Háganlo. Cuando el jefe de seguridad salió, Alistair se acercó a la barra. Le temblaban las manos mientras se servía un whisky. El diario. Si Maya ha encontrado el diario, lo sabe todo. Sobre Lillian, sobre Harrison, sobre su plan. Ella tiene en sus manos la mecha del barril de pólvora en el que él está sentado. Se bebió el whisky de un trago y marcó el número del doctor. «Doctor, tenemos una situación de emergencia», dijo con voz baja y mortalmente peligrosa. «El plan cambia. Actuamos hoy». «¿Qué? ¿A qué se refiere?». Se percibía pánico en la voz del doctor. «No puedo. Es una locura. Los abogados aún no...». «Al diablo con los abogados», lo interrumpió Alistair, con la voz resonando de ira. «Mientras esperas a tus abogados, esa criada nos enviará a los dos a la cárcel. Estuvo en la biblioteca. Estoy seguro de que encontró el diario de Lillian. Si lo ha leído, los dos estamos muertos. ¿Lo entiendes?». «Dios mío», balbuceó Harrison. «Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Matarla?». La voz del doctor denotaba un terror genuino, y Alistair sintió una oleada de desprecio hacia ese hombre débil y lamentable. «A ella no. A Evelyn», respondió fríamente. «Ocurrirá un trágico accidente, un empeoramiento repentino, un ataque al corazón debido a su grave enfermedad incurable. Usted, como su fiel médico, hará todo lo posible, pero, por desgracia, no podrá salvarla. Llegará en 1 hora. Le pondrá una inyección. Pero esta vez no será un sedante. Será lo que resolverá todos nuestros problemas, para siempre». «No soy un asesino», gritó casi el doctor al otro lado del teléfono. Alistair se rió con una risa fría y sin alegría. «¿De verdad? ¿Y quién era usted cuando aceptó envenenar a mi esposa por dinero, doctor? ¿Un médico? ¿Un salvador?». Se convirtió en eso el mismo día en que le recetó la primera receta. Y siguió siéndolo cuando empezó a hacer lo mismo con mi hija. No tienes elección. O haces lo que te digo y te llevas tus $5 millones y una tranquila jubilación en las Islas Caimán. O esa criada va a la policía con el diario y nos vamos juntos a la cárcel hasta el final de nuestros miserables días. Y créeme, en la cárcel no te llamarán doctor. Elige». Al otro lado de la línea se produjo un silencio pesado y opresivo, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Harrison. «¿Qué? ¿Qué tengo que inyectarle?», preguntó finalmente abatido. «Cloruro potásico. Rápido. Indoloro. No deja rastros que puedan buscar en su diagnóstico», respondió Alistair sin vacilar. «Lo había pensado desde hacía mucho tiempo, por si acaso. Pero su corazón». «Exacto, doctor. Su corazón débil y enfermo simplemente no lo soportará. Parecerá natural. Usted constatará la muerte, firmará el certificado y todo habrá terminado. Hoy mismo». De nuevo silencio. «Yo estaré allí dentro de 1 hora», dijo finalmente el doctor con voz apagada y colgó el teléfono. Alistair colgó el teléfono. Se acercó a la ventana y miró su jardín perfecto. No sentía ni triunfo ni remordimiento, solo un vacío frío y gélido. No quería hacerlo, pero no le dejaron otra opción. Solo defendía lo que había construido,
su imperio, su vida, y ninguna criada podía interponerse en su camino. Maya y Evelyn sintieron que algo iba mal cuando vieron llegar el coche del doctor Harrison a la casa. Por la tarde, sin previo aviso, en la casa reinaba un silencio extraño y siniestro. La señora Davenport había desaparecido y el resto de los sirvientes se habían escondido en sus habitaciones. «Ha venido a por mí», susurró Evelyn, con el rostro pálido. «No se lo permitiré», dijo Maya con firmeza. Ya sabía lo que tenía que hacer. Sacó el diario y los documentos de su escondite. «Pase lo que pase, no tengas miedo. Solo confía en mí». La puerta se abrió de par en par y Alistair y el doctor Harrison aparecieron en el umbral. El doctor estaba pálido y llevaba una maleta negra en las manos. «Querida, tenemos malas noticias», comenzó Alistair con su tono más cariñoso. «Tus análisis son muy malos. El doctor cree que es necesario administrarte urgentemente un nuevo medicamento muy potente para estabilizar tu estado». «No quiero ningún medicamento», respondió Evelyn con firmeza, mirando a su padre directamente a los ojos. «No hay discusión posible», cortó Alistair, perdiendo la paciencia. «Doctor, proceda». Harrison abrió el maletín y sacó una jeringa. Le temblaban las manos mientras extraía el líquido transparente de la ampolla. «Espera», exclamó Maya, interponiéndose entre el médico y Evelyn. «¿Qué hay en esa jeringa, doctor? ¿Vitaminas? ¿O algo más fuerte?» «No es asunto tuyo», gritó Alistair. «Seguridad. Quítala de aquí». «No hace falta seguridad, señor Vance», dijo Maya con calma, «porque ahora me va a escuchar. A los dos. Sé cuál es vuestro plan. Sé cómo matasteis a vuestra esposa, Lillian. Sé cómo intentasteis hacer lo mismo con Evelyn. Todo por dinero que, de todos modos, no ibais a recibir». Dejó una copia del testamento sobre la mesa. «Vuestra esposa era más inteligente que vosotros. En caso de fallecimiento de Evelyn, todo pasa a una fundación benéfica». Alistair se echó a reír. «Tonterías de una loca. ¿Quién te va a creer?» «Le creerán», dijo Evelyn. Con dificultad se levantó de la silla, apoyándose en Maya. «Porque yo soy la prueba viviente. Y recuerdo las palabras de mi madre en su diario. Ella escribió: «Su preocupación es veneno, su amor es una jaula». Tú le dijiste las mismas palabras que a mí, papá. ¿Pensaste que no lo recordaría? Pero lo recuerdo todo. Las palabras de Evelyn sonaron como una sentencia. Alistair se quedó paralizado. Su rostro se convirtió en una máscara inmóvil. Miró a su hija, que estaba de pie, y hablaba con voz clara y firme, y comprendió que todo se había derrumbado. Es todo culpa suya», gritó finalmente señalando a Maya. «Ella te ha puesto en mi contra. Está loca. Seguridad». Pero nadie vino. En el silencio que se produjo, Maya sacó su teléfono. «No se moleste, señor Vance. Creo que los guardias están ocupados ahora mismo. Están hablando con gente a la que no le gusta que no le abran la puerta», dijo y pulsó el botón de reproducción. El altavoz emitió la fría y clara voz de Alistair. «Prepara la dosis final, la dosis letal». El rostro de Harrison se contrajo de horror. Dejó caer la jeringa, que se rompió con un ruido metálico al golpear el suelo. «He grabado su última conversación con el doctor», explicó Maya, «y se la envié, junto con copias del diario y el testamento, al abogado de su difunta esposa, el señor Gable. Creo que es él quien está llamando a su puerta». Y efectivamente se oyó el insistente timbre de la puerta y a continuación el sonido de cristales rotos y voces masculinas en voz alta. Alistair corrió hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. En el umbral había un hombre mayor, de aspecto distinguido, vestido con un traje caro, y detrás de él 2 policías uniformados. «Alistair», dijo fríamente el señor Gable, «creo que tenemos algo de qué hablar. Agentes, supongo que estos dos, el señor Vance
y el doctor Harrison son sospechosos de intento de asesinato y posiblemente del asesinato de mi antigua clienta, Lillian Vance. Les ruego que los detengan. Alistair y Harrison no opusieron resistencia. Observaban lo que sucedía con la total indiferencia de los condenados. Cuando se los llevaban, Alistair echó una última mirada a su hija. En sus ojos no había ni arrepentimiento ni amor, solo un odio gélido y absorbente. Pasaron 6 meses. La mansión de los Vance fue vendida. En su lugar se construyó un parque público con una galería dedicada a Lillian Vance. Evelyn vivía ahora en un espacioso y luminoso ático en el centro de la ciudad, desde cuyas ventanas se veía la bulliciosa vida de la ciudad. Su despacho ya no se parecía a una jaula dorada. Era un espacio de trabajo elegante, moderno y funcional. La propia Evelyn había cambiado hasta quedar irreconocible. Había seguido un curso intensivo de fisioterapia y ahora se movía con facilidad y seguridad. Pero el cambio más importante estaba en sus ojos. Ya no había miedo en ellos, solo inteligencia, fuerza y una tranquila seguridad en sí misma. Dirigía la fundación benéfica de su madre, que ahora, gracias a la herencia recibida, se había convertido en una de las mayores organizaciones de apoyo a jóvenes artistas. Y su mano derecha, vicepresidenta de la fundación y su mejor amiga, era Maya. Última firma, dijo Evelyn, dejando el bolígrafo. La beca para esa talentosa chica del Bronx ha sido aprobada. Mamá estaría feliz. Estaría orgullosa de ti, respondió Maya con una sonrisa, mientras le servía una taza de aromático té de hierbas. Auténtico. Estaría orgullosa de las dos, corrigió Evelyn, cogiendo la taza. Dio un sorbo y miró a Maya. ¿Sabes? A veces todavía sueño con aquella habitación. El silencio, el pitido del monitor y su voz, que prometía hacer que mis últimos días fueran inolvidables. Es solo un sueño, dijo Maya con suavidad. Un fantasma del pasado. Ya no tiene poder sobre ti. Lo sé. Gracias a ti, dijo Evelyn, dejando la taza y tomando a Maya de la mano. No solo me salvaste la vida, me la devolviste. Me enseñaste a luchar. Gracias. No me des las gracias, respondió Maya. Nos hemos salvado mutuamente. Yo también llegué a esa casa destrozada y asustada, y ahora, míranos. Se acercaron a la ventana panorámica y contemplaron la ciudad que se extendía a sus pies. Miles de luces, miles de vidas, miles de caminos, y entre ellos ahora estaba el suyo, largo, libre y lleno de esperanzas. Habían atravesado la oscuridad y salido a la luz, juntas.